Me obligaron a casarme con un desconocido, pero escapé antes de decir, sí, me llamo Aísa. Nací en una familia donde la tradición pesa más que el aire, donde el apellido es más importante que el nombre, y las decisiones no se toman, se obedecen. Mi infancia fue feliz, dentro de lo que conocía como normal. Mis padres eran estrictos, pero nunca violentos. Me enseñaron a respetar, a obedecer, a no alzar la voz. Cada domingo, mi madre me repetía lo mismo mientras me peinaba el cabello frente al espejo. Una buena hija no da problemas. Una buena hija hace feliz a su familia, y yo quería ser esa buena hija. Estudié, saqué buenas notas, evitaba amistades que mi familia desaprobara. Cuando una compañera del colegio se embarazó a los 17, escuché a mi madre decir que era una vergüenza y que sus padres seguramente fallaron en educarla. Eso se me quedó grabado como un tatuaje silencioso. A los 22, terminaba mi carrera de arquitectura. Tenía planes. Quería viajar, trabajar en restauración de patrimonio, y vivir al menos un par de años sola, lejos de casa. Pero justo cuando sentía que empezaba a vivir, llegó él. Su nombre era Imran, hijo de unos amigos cercanos de mi padre, con una familia que se preciaba de ser respetable. Estudió economía en Londres, tenía su propio negocio de importaciones, según mi madre, sabía lo que quería. Es un buen partido, me dijo mi padre mientras servía el té esa noche. Y está interesado en ti. Es serio. Formal. No como esos muchachos sin dirección. Yo no sabía qué decir. No sentía nada. Ni interés, ni emoción, ni rechazo. Solo sorpresa. Había oído historias de matrimonios arreglados en mi comunidad, pero nunca creí que me tocaría a mí. Mis padres siempre me dijeron que tendría voz, que sería libre para decidir. Eso fue antes de que mi libertad pusiera en riesgo su reputación. Intenté hablar con ellos. Les pregunté si podía pensarlo, si podía conocerlo mejor. Mi madre me miró con una mezcla de decepción y cansancio. No estás comprometida aún, Aísa. Solo hablamos de conocerse. ¿Por qué haces esto tan difícil? Nos conocimos en una reunión formal, organizada en casa de sus padres. Estaba nerviosa. Imran era correcto, amable, vestía bien, hablaba con propiedad. Me preguntó por mi carrera, sonrió cuando le hablé de arquitectura, pero no profundizó. Después de unos minutos, empezó a hablar de sus planes, expandir su negocio, invertir en bienes raíces, construir algo sólido con una mujer tradicional. Yo asentía. Por dentro, me encogía, no hubo conexión, no hubo chispa, solo cortesía. Educación. Y un silencio incómodo cada vez que hablaba de lo que espera en una esposa. Salí de esa reunión con el estómago apretado. Le dije a mi madre que no lo sentía correcto, que necesitaba más tiempo, que no quería casarme con alguien solo porque era un buen partido. Su respuesta fue simple, helada: no todas las mujeres se casan por amor. El amor viene después, con el tiempo. Lo importante es que sea decente. Responsable. Cuide, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitaba? Mi voz no contaba, mi intuición, mi propio deseo. En mi comunidad, el matrimonio es una responsabilidad familiar, no una decisión individual. Lo hacemos por tu bien, repetían. Como si mi felicidad se pudiera calcular en números y virtudes ajenas. Semanas después, llegó el anuncio formal, nuestras familias acordaron el compromiso. Yo no di el sí, pero nadie lo notó. Se celebró una pequeña ceremonia de compromiso, íntima pero cargada de expectativas. Me puse el vestido tradicional, las joyas que mi abuela había usado, y sonreí para las fotos. Me sentí como una actriz en una obra donde el guión ya estaba escrito, y lo único que debía hacer era no olvidarme de sonreír. Esa noche, lloré en silencio, no por Imran, sino por mí. Por la Aísa que soñaba con otras cosas, con un amor que naciera libre, no asignado. Con una vida donde pudiera decir no sin temor a destruirlo todo. El día después del compromiso, desperté sintiendo que algo me faltaba. No era físico, no era tangible, era algo más profundo. Como si una parte de mí se hubiese quedado atrapada en esa ceremonia, junto con mi voz, todo seguía su curso. Imran me escribía mensajes cordiales, llenos de buenos deseos, pero vacíos de alma. Me llamaba cada noche a la misma hora, y nuestras conversaciones eran fórmulas sociales disfrazadas de interés. Él era, por definición, lo que toda familia deseaba: estable, educado, decente. Y sin embargo, cada palabra que me decía sonaba como una alarma interna que yo trataba de ignorar. Las semanas pasaron. La boda se planificaba en paralelo a mi silencio. Al principio intenté creer que estaba exagerando, que tal vez estaba demasiado influenciada por películas, libros o por esa idea romántica del amor verdadero. Me repetía lo que mi madre decía:
el amor viene después. Pero ¿cómo amar si desde el principio sentía que no podía ser yo? Como crecer al lado de alguien con quien no podía hablar más allá de la superficie. Un día, mientras tomábamos un café en una terraza concurrida, Imran me dijo con toda naturalidad: cuando nos casemos, espero que dejes de trabajar tanto. No quiero que mi esposa esté estresada por cosas como planos o proyectos. Tu familia ya está orgullosa de ti. Ahora es tiempo de enfocarte en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Tu hogar, tu marido, los hijos, eventualmente. No soy de esos hombres que creen que la mujer tiene que estar en la oficina compitiendo con otros hombres. No necesito eso. Tragué saliva. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Hasta ese instante había intentado justificar la situación, encontrar un ángulo desde el cual pudiera adaptarme. Pero eso era borrarme completamente. Esa noche, al llegar a casa, enfrenté a mis padres, les dije que no quería casarme. Al principio creyeron que bromeaba, luego vinieron los argumentos. ¿Estás nerviosa? Es normal. Todas sienten miedo antes de casarse. ¿No vas a encontrar a alguien mejor? ¿Estás actuando como una niña? ¿Y si me arrepiento? Les pregunté, al borde del llanto. Entonces te aguantas, dijo mi padre, porque una mujer de bien no se echa atrás. Ya es tarde para eso. Mi madre lloraba. No por mí. Por la vergüenza, por lo que dirían los demás, por la deshonra de cancelar una boda pactada, con invitaciones enviadas, trajes encargados, dotes discutidos. Intenté hablar con mi hermana mayor, que ya estaba casada y con hijos. Pensé que me entendería, pero su mirada fue un espejo de resignación. Aísa, yo tampoco me casé enamorada, pero mira, ahora tengo una familia, una casa. Le dije, ¿eso es lo que quieres para mí? Que sobreviva y finja que todo está bien. Es lo que hacemos todas. Aísa, me respondió. No es el fin del mundo, pero yo no quería esa vida. No quería convertirme en una mujer que sonríe para las fotos y se apaga cuando las luces se van. No quería caminar hacia un altar sintiendo que cada paso era una traición a mí misma. Llamé a una tía lejana, la única que alguna vez desafió a la familia. Había emigrado a otro país, sola, y decían que era la rebelde. Fue la primera vez que me sentí escuchada. No estás loca, me dijo. Estás despertando. Y cuando una mujer despierta en una familia que la quiere dormida, se convierte en amenaza. Esas palabras fueron gasolina. Comencé a buscar ayuda. Le conté a una profesora de la universidad, alguien en quien confiaba. Me conectó con una terapeuta especializada en crisis familiares. Hablé, lloré, grité. Descubrí que lo que sentía no era debilidad, era resistencia, era supervivencia. Decidí decir no, en voz alta. De frente, reuní a mis padres. Me temblaba todo. Pero tenía que hacerlo. No me voy a casar. No voy a dar ese paso. No puedo vivir una vida que no elegí. La explosión fue inmediata. Gritos. Amenazas. Mi padre golpeó la mesa. Mi madre rompió en llanto. Me dijeron que estaba destruyendo la familia, que jamás me perdonarían, que sería la vergüenza de todos, pero no retrocedí, porque por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo por mí. Esa noche dormí en casa de una amiga. No volví a dormir en casa por varios meses. Dormir fuera de casa no fue tan difícil como pensé. Lo difícil fue despertarme sin mensajes, sin llamadas, sin una madre preguntando si dormí bien o un padre recordándome las reglas. La ausencia, al principio, dolía más que cualquier grito. Mi amiga Sara, la que me dio refugio, me recibió con los brazos abiertos. Compartía un apartamento modesto con otra chica de la universidad. No tenían mucho espacio, pero me ofrecieron un colchón en la sala y una taza de té cada noche. Ese gesto, en medio del caos, me salvó. Mis padres no tardaron en dejar claro su postura. Bloquearon mi número. Me quitaron el acceso a la cuenta bancaria que ellos manejaban para mí desde siempre. Cancelaron la matrícula del último semestre, el que me quedaba para graduarme. Y comenzaron a difundir su versión de la historia entre familiares y conocidos, que yo estaba perdida, que me dejé influenciar por malas compañías, que deshonré a la familia. Recibí mensajes de primas, tías, incluso de la esposa de un primo que apenas conocía. Todavía estás a tiempo de corregir esto, Aísa. Regresa a casa. Arregla lo que hiciste. Nadie preguntaba cómo me sentía, nadie quería saber por qué me fui. Solo querían que volviera a ocupar mi lugar. Ese fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Me sentía sola, confundida, culpable. Había hecho lo correcto, pero ¿por qué dolía tanto? Empecé a tener crisis de ansiedad. Me costaba comer, dormía mal,
y a veces despertaba llorando sin saber por qué, pero también pasó algo inesperado. Sara me presentó a una red de mujeres que habían pasado por lo mismo. Chicas jóvenes que habían escapado de matrimonios forzados, de presiones familiares, de vidas impuestas. Algunas lo habían hecho en silencio, otras a gritos. Todas tenían cicatrices, pero también una fuerza que yo necesitaba desesperadamente. Escuchar sus historias me dio perspectiva. Una de ellas, Noor, me contó cómo logró emanciparse legalmente, terminar sus estudios trabajando medio tiempo y cortar lazos con una familia que la veía como propiedad. No fue fácil, dijo, pero fue necesario. El precio de la libertad no es bajo, me dijo, pero el costo de no tenerla es más alto. Con el apoyo de estas mujeres y de mi terapeuta, comencé a reconstruirme, busqué becas, logré que la universidad me apoyara con un fondo de emergencia. Me contrataron como asistente en un estudio de arquitectura pequeño, donde aprendí más en 3 meses que en años de teoría. Me levantaba temprano, viajaba en bus con frío, comía poco, pero cada día me sentía un poco más fuerte. A veces lloraba al ver fotos viejas. Me dolía ver a mis padres abrazándome en mi graduación del colegio, en mis cumpleaños de niña, en las comidas familiares. Me preguntaba si todo eso había sido real, si algún día volverían a mirarme con orgullo. Pero cada vez, después de la tristeza, venía una certeza. Yo ya no podía volver a ser quien era, y Nan me escribió una sola vez, un mensaje breve: lamento que todo haya salido así. Espero que encuentres lo que buscas, que seas feliz. No le respondí, porque no le debía nada. Una tarde, mientras caminaba hacia el estudio después de almorzar, pasé frente a una tienda de vestidos de novia. En el maniquí del centro había un diseño parecido al que mi madre soñaba que yo usara. Me detuve. Observé. Y me sorprendí a mí misma sonriendo, no por nostalgia, no por dolor, sino porque por fin entendía que podía mirar hacia atrás, sin querer volver. Era una tarde tranquila de sábado. Estaba organizando planos para un proyecto residencial que recién me habían asignado cuando vi que mi celular vibraba. Número desconocido. Dudé en contestar. Últimamente los números desconocidos solían traerme malas noticias o recordatorios de todo lo que había perdido. Contesté. A Isa. Era mi hermana, no hablábamos desde el día en que me fui de casa. Casi 6 meses sin contacto. Su voz sonaba distinta. Suave, más cansada. Papá está enfermo, dijo, sin rodeos. Le dio un infarto. Está en el hospital. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No dije nada. Mi silencio fue tan denso que ella tuvo que continuar. Está estable, pero fue fuerte. Mamá no para de llorar. Solo. Pensé que debía saberlo. Colgué sin prometer nada. Durante toda la noche, no pude dejar de pensar en él. En cómo se reía cuando me enseñaba a andar en bicicleta. En cómo me preparaba té cuando me enfermaba. En cómo se convirtió en el hombre que me gritó que yo había destruido a la familia. ¿Podía hacer ambas cosas? El padre que me cuidó, y el que me obligó a huir. A la mañana siguiente, me presenté en el hospital. Entré al cuarto sin avisar. Lo vi ahí, conectado a monitores, la piel más pálida de lo que recordaba, respirando con dificultad. Mi madre estaba sentada a su lado. Al verme, no dijo nada, solo me miró, y lloró. Nadie me abrazó. Nadie me dio la bienvenida, pero nadie me echó. Esa fue mi primera victoria silenciosa. Me quedé unas horas. No hablamos mucho. Mi padre apenas me miraba. Su cuerpo estaba débil, pero su orgullo, aún más. Y, aún así, algo había cambiado en él. No pidió disculpas, pero ya no tenía fuerza para imponer su autoridad. Yo ya no era la hija rebelde que debía corregir. Era la mujer que había sobrevivido sin ellos. Ese fue el principio de un proceso lento, ambiguo, extraño. Volví a visitar a mi familia algunas veces durante su recuperación. Al principio, eran visitas tensas. Nadie mencionaba el compromiso cancelado. Nadie hablaba de mi vida. Era como si quisieran fingir que nada había pasado, como si ignorar lo ocurrido borrara mi traición, pero yo ya no era la misma. Mi madre trató de retomar la relación desde la superficie. ¿Has comido bien? ¿Te ves delgada? ¿Te gusta tu trabajo? Pero cada palabra suya traía un subtexto. Estás afuera, pero aún podrías volver a encajar si te corriges un poco, y eso no iba a pasar. Un día, mientras ayudaba a lavar los platos en su casa, mi madre se acercó por detrás y dijo algo que me tomó por sorpresa. Te estás volviendo dura, Aísa. Me detuve. Me sequé las manos. La miré. No. Me estoy volviendo yo. Ella no respondió. Pero por primera vez, no bajó la mirada. Afuera del círculo familiar, la vida continuaba. Sara seguía siendo mi refugio. Mi terapeuta, una guía.
El estudio de arquitectura se convirtió en un segundo hogar. Mis días estaban llenos, no de felicidad constante, pero sí de pequeñas certezas que me anclaban. El primer café de la mañana, los planos que iban tomando forma, las risas con mis compañeras. Una noche, mientras caminábamos con Noor después de una charla sobre mujeres y autonomía, me preguntó, ¿volverías a casa si ellos te lo pidieran? Pensé mi respuesta con honestidad, volver, tal vez, pero no como antes, no como una hija obediente. Volvería como mujer, como alguien que no puede ser doblada sin romperse. Ella asintió. Entendía perfectamente. A las pocas semanas, mi madre me envió un mensaje por primera vez. Papá quiere verte. Está mejor. Dice que quiere hablar. Fui. No sabía qué esperar. Nos sentamos en el jardín. Él miraba las plantas como si fueran más fáciles de entender que yo. Y luego dijo algo que me dejó sin aliento. No te entiendo. No comparto lo que hiciste, pero estoy empezando a aceptar que no eres como pensábamos. Fue lo más cercano a una disculpa que recibí, y aunque no fue suficiente, fue un comienzo. Después de aquella conversación con mi padre, algo se quebró, pero no en mí. En él ya no me hablaba con autoridad, ya no me exigía explicaciones, tal vez porque la enfermedad lo había debilitado, o tal vez porque, por fin, comprendió que yo no iba a volver a ser la hija que obedecía en automático. Volví a casa varias veces después de eso. No para quedarme, sino para trazar nuevos límites. Me convertí en visitante. En una adulta con una historia que no podía ser reescrita para encajar. Mi madre seguía hablando en susurros, evitando nombrar el pasado. Mi hermana me observaba como si no supiera si envidiarme o temerme. Pero la tensión ya no me dolía. Me protegía. Era la prueba de que había elegido otro camino. Mientras tanto, mi vida fuera del núcleo familiar tomaba forma. Terminé la universidad, la beca y el trabajo me habían salvado, literalmente. En la ceremonia de graduación, no invité a nadie de mi familia. Fue Sara quien me abrazó más fuerte. Noor lloró como si fuera su propia victoria. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí merecedora de haber llegado hasta ahí sin deberle nada a quienes querían escribir mi historia por mí. Comencé a trabajar en una firma de diseño arquitectónico enfocada en espacios sociales. Me apasionaba la idea de construir lugares para mujeres que escapaban, como yo, casas refugio, centros comunitarios, lugares que no solo fueran estructuras, sino promesas de dignidad, y fue en uno de esos proyectos donde conocí a Elías. Era ingeniero estructural, encargado de revisar los planos técnicos. Al principio, no me interesó. Mi mente aún asociaba las relaciones con peligro, con pérdida de identidad, con silencio. Pero Elías no empujaba, no insinuaba, no invadía, me escuchaba. Hablábamos de diseño, de arte, de infancia. Me contaba de su abuela, que lo crió después de que su madre los abandonara. Me decía que aprendió a cocinar porque odiaba depender de otros para sobrevivir. Me hacía reír, pero nunca a costa de otros. Era el tipo de persona que entraba a un cuarto y hacía sentir mejor a todos sin decir mucho. Una tarde, mientras revisábamos planos en una cafetería, me preguntó, ¿siempre fuiste así de determinada? Lo miré, sonreí y dije, no. Me rompí muchas veces antes de llegar aquí. No le conté todo, pero tampoco oculté mi historia. Él escuchó, no con lástima. Con respeto, no me prometió arreglar nada. No intentó salvarme. Solo me dijo, eres la persona más valiente que he conocido. Fue la primera vez que alguien me miró sin ver una hija rebelde, una vergüenza, una decepción. Me vio como alguien que eligió su dignidad sobre la comodidad. Y eso, me desarmó. Pasaron los meses, nos hicimos cercanos. Nos enviábamos libros. Cocinábamos juntos. Caminábamos en silencio. No hubo declaración romántica. No hubo dramatismo. Solo una conversación, una noche, donde Elías me dijo, si alguna vez decides construir algo con alguien, me gustaría que fuera conmigo. Y lo pensé mucho, no porque dudara de él, sino porque dudaba de mí. ¿Podía confiar otra vez? ¿Podía amar sin perderme? Recordé las palabras de Noor. El amor verdadero no exige sacrificios. Acompaña tu libertad. La celebra. Y así, sin promesas de eternidad, pero con presencia real, empecé a abrirle la puerta a un amor diferente. Mientras tanto, mi familia se mantenía al margen. Mi madre me enviaba mensajes esporádicos. Mi padre me pedía consejos de salud. Nada profundo, pero ya no había odio. Solo distancia, hasta que, una noche, llegó una invitación, una boda, la de mi prima menor, la que se había comprometido con un muchacho que apenas conocía, en una ceremonia similar a la mía, en la que yo escapé.
Mi madre me pidió que fuera. Te extrañan. Todos. Solo ven, por favor, me debatí. No por ellos. Por mí, podía caminar por ese salón, entre susurros, sin que mi alma se retraiga, sí. Porque ya no era la misma, fui, con la cabeza en alto. Sin pareja, sin culpa, al llegar, noté las miradas. Algunas cargadas de juicio. Otras, de simple curiosidad. Pero ninguna pudo hacerme temblar, y entonces, sucedió algo que me cambió por dentro. La novia me buscó con la mirada. Me abrazó, y me susurró al oído. Tú tuviste el valor que yo no después de la boda de mi prima. Algo se desbloqueó, no porque los demás me aceptaran. Eso nunca pasó del todo, pero yo ya no necesitaba ser aceptada para sentirme legítima. Había caminado por el lugar donde antes iban a amarrarme a una vida que no era mía, y lo hice libre. Fue un cierre interno, no dramático, solo firme. Una semana después, mi madre me invitó a cenar. Solo ella y yo. La cena fue silenciosa al principio. Me sirvió arroz con lentejas y berenjenas al horno, uno de mis platos favoritos de infancia. La mesa estaba impecable, como si intentara recuperar algo con comida, no con palabras, y a veces eso basta. No sabía si vendrías, dijo al fin, mientras recogía los platos vacíos. Tampoco yo, respondí con honestidad. Te ves bien, añadió. Más fuerte, la miré. Había arrugas nuevas en sus ojos, tal vez de cansancio, tal vez de llanto. O ambas. Tu padre está mejor, continuó. Pregunta por ti, pero no sabe cómo hacerlo, asentí. No hacía falta más. Hubo una pausa larga. Ella se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, y luego, sin mirarme directamente, dijo algo que no esperaba. Tu historia me hizo recordar la mía. La miré sorprendida. Yo también quise decir que no, susurró. Pero no tuve valor. No había amigas como Sara. Ni redes de ayuda. No conocía otra forma de vivir. Solo sabía obedecer. Era la primera vez que me hablaba de sí misma como mujer, no como madre. Nunca quise hacerte daño, añadió. Solo tenía miedo. Miedo de que si elegías otro camino, el mundo te hiciera pedazos. Lo hizo, le respondí. Pero aprendí a recogerme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo lo siento. No dijo me equivoqué. Pero en ese silencio, cabía todo eso, y por primera vez, no necesitaba escucharlo en voz alta. Nos abrazamos. No fue el abrazo que sana todo, pero sí el que inicia algo. No volví a vivir con ellos, pero comencé a visitarlo sin rabia, a sentarme con mi padre en el jardín, donde a veces hablábamos del clima, de las noticias, de arquitectura, como si habláramos de otra cosa sin nombrarla, de la grieta que quedó, y del intento de construir sobre ella. Mi relación con Elías siguió creciendo. No era perfecto. Teníamos diferencias. A veces me costaba confiar, abrirme por completo. Otras veces, él dudaba si yo lo veía como algo temporal, pero nos elegíamos cada día. Y eso era suficiente. Una noche, mientras cocinábamos en su apartamento, me preguntó algo inesperado. ¿Has pensado en casarte de nuevo? Pero a tu manera. Lo miré, sonreí. Solo si puedo ir en tenis, rió. No era una propuesta formal. Era una pregunta desde el cariño, desde la posibilidad. Y eso, para mí, ya era una victoria. Pasaron los meses. Me ofrecieron dirigir un nuevo proyecto, un refugio para mujeres víctimas de matrimonios forzados. Acepté sin pensarlo. Era mi historia, mi causa. Era cerrar el círculo, ayudar a otras a hacer lo que yo hice, salirse del guión. Y una tarde, en una charla para jóvenes, conté mi historia completa por primera vez con nombre y apellido, con fechas, con emociones, sin disfrazarla, sin suavizarla para que otros no se sientan incómodos. Después del evento, una adolescente de unos 17 años se me acercó. Tu historia me dio fuerza, me dijo. Mi familia ya está planeando mi compromiso. Pero ahora, sé que tengo opciones. La abracé y no dije nada. No tenía que hacerlo. Esa noche, ya en casa, me miré al espejo. Vi a una mujer que no solo sobrevivió. Vi a alguien que reconstruyó sus ruinas con manos propias, que dejó de pedir permiso, que convirtió su historia en un puente para otras. Y me dije en voz baja, gracias por no rendirte. El proyecto del refugio fue lo más exigente y hermoso que había enfrentado en mi vida. No solo diseñaba un edificio. Estaba creando un lugar para mujeres como yo, aquellas que no pudieron decir no a tiempo, o que lo dijeron demasiado tarde, o que aún vivían con la culpa de haberlo dicho. Cada pared, cada pasillo, cada ventana tenía un propósito: proteger, sanar,
permitir respirar. Recorría los planos con el mismo cuidado con el que, años atrás, recorría los bordes de mi miedo. Esta vez, cada línea sobre el papel era una promesa: no estás sola. Aquí puedes volver a empezar. El día que colocamos la primera piedra, invité a todas las mujeres que me habían ayudado en mi camino. Sara, Noor, las chicas de la red, incluso algunas que no conocía en persona pero que me habían escrito tras mis charlas o entrevistas. También invité a mis padres, no supe si vendrían, pero ahí estaban. Llegaron tarde. Mi padre llevaba bastón. Mi madre, un ramo de flores que dejó en una esquina, como si fuera una ofrenda. No hablaron durante el evento, pero sus ojos no se apartaban de mí. En mi discurso, conté parte de mi historia, no dije nombres, pero todos los que me conocían sabían. Hablé del miedo, del silencio, de las veces que me sentí traidora por querer algo distinto. Y cerré con una frase que me salió del alma: no todas pudimos decir no a tiempo. Pero nunca es tarde para empezar a decir sí a una vida propia. Aplausos. Lágrimas. Sonrisas. Después, mi madre me abrazó frente a todos. No dijo nada. Solo lloró. Esa noche, me escribió: gracias por no borrarnos. Gracias por permitirnos ver en qué te convertiste. Fue la primera vez que sentí que ellos ya no me veían como la hija desobediente, sino como una mujer que eligió distinto, y floreció igual. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mi historia comenzó a circular más allá de mi comunidad. Me invitaron a programas, a paneles internacionales sobre derechos de las mujeres, sobre matrimonios forzados y autonomía. A veces dudaba si debía seguir exponiéndome, si no era mejor quedarme en paz. Pero entonces, leía otro mensaje, otra confesión. Otra mujer escribiéndome: tú pusiste palabras a lo que yo callé toda mi vida. Y entendía que ya no era solo mía, mi historia era un canal. Una herida convertida en voz. Elías me acompañaba a donde podía. Nunca hablaba de más, nunca quería brillar por encima, solo me sostenía. A veces, con una mirada, o con esa forma suya de poner la mano en mi espalda justo cuando iba a hablar en público, como si dijera sin palabras: estoy contigo. Una tarde, mientras pintábamos juntas una de las habitaciones del refugio, Noor me dijo: ¿te das cuenta de lo que hiciste? Pintar mal una pared. Rió: no. Vivir tu historia sin convertirte en mártir ni heroína, solo mujer. Libre. La abracé. Lloramos. Reímos. Ese refugio no era solo para las demás, también era para nosotras. Aisa, la chica que no podía decir no, ahora daba conferencias sobre consentimiento. Aisa, la joven que huyó de una boda impuesta, ahora diseñaba espacios para mujeres que escapaban con lo opuesto. Aisa, la hija que rompió a su familia, ahora compartía mesa con ellos en silencio, sin necesidad de justificar su vida. Y, sobre todo, Aisa, yo, ya no tenía miedo de amar. Elías me propuso vivir juntos, no con anillo, ni con espectáculo, solo con una pregunta: ¿quieres construir un hogar conmigo? Y respondí lo que había esperado decir toda mi vida: sí. Porque esta vez, elijo yo. Nunca pensé que me casaría, no porque no creyera en el amor, sino porque, durante mucho tiempo, la palabra matrimonio era sinónimo de imposición, silencio, renuncia. Pero Elías no era una obligación, ni una presión, ni una huida. Era elección, calma, compañía. Y fue precisamente por eso que, cuando me preguntó si quería casarme, de verdad, a mi manera, la respuesta no fue miedo, fue paz. Planeamos una ceremonia sencilla. Nada de ritos tradicionales que me recordaran al compromiso que una vez intentaron imponerme. Nada de discursos escritos por otros. Solo verdad. Nos casamos en el jardín del refugio que diseñé. Ese lugar que fue cimiento y símbolo de todo lo que me había costado levantarme. Decoramos con telas de colores, flores silvestres y fotos de mujeres valientes, algunas conocidas, otras anónimas, que inspiraron mi viaje. No llevé vestido blanco. Llevé un conjunto azul claro, suelto, liviano. Como todo lo que había dejado atrás. Mis padres estuvieron presentes, sí. Los dos. Mi madre se sentó en la primera fila, con lágrimas en los ojos desde que llegamos. Mi padre me abrazó antes de la ceremonia. No dijo palabras grandilocuentes, solo murmuró: gracias por no cerrarnos la puerta. Cuando tú supiste abrir la tuya, no necesitaba más. Sara fue mi madrina. Noor leyó una carta. Mis compañeras del estudio y las mujeres del refugio ayudaron con la organización. Cada invitado sabía que no asistía a una boda tradicional. Asistía a una celebración de libertad. Durante la ceremonia,
No hubo promesas eternas, solo compromisos presentes. Elías me miró a los ojos y dijo, no prometo no fallar. Prometo no huir cuando falle. No prometo hacerte feliz. Prometo cuidarte cuando no lo estés. No prometo quedarme, prometo elegirme contigo todos los días, mientras tú me sigas eligiendo a mí, y yo respondí, no prometo ser perfecta. Prometo no dejar de crecer. No prometo no tener miedo. Prometo no dejar que el miedo me calle. No prometo ser como nadie espera. Solo prometo ser yo. Y dejar que tú seas tú. Nos aplaudieron. Lloraron. Sonrieron. Ese día no firmé un contrato. Firmé una nueva versión de mí misma. Después de la ceremonia, bailamos. Sin coreografía. Sin reglas. Solo bailamos. Como niñas que no sabían de cadenas. Como mujeres que aprendieron a romperlas. Mi madre se acercó a mí durante la comida. ¿Eres feliz?, preguntó, con voz suave. La miré, sonreí, sí. Porque todo esto, lo elegí yo. Ella asintió. No discutió. No corrigió. Solo me miró como quien finalmente entiende. El refugio fue inaugurado oficialmente 2 meses después. Lo llamamos Dar al-Nafs, que en árabe significa la casa del alma. Cada habitación tenía el nombre de una mujer que rompió un ciclo. Una de ellas llevaba mi nombre. Otra, el de Noor. Otra, el de Sara. La primera joven que llegó al refugio tenía 19 años. Escapó de un matrimonio arreglado con ayuda de su maestra. Cuando entró, llevaba una mochila rota y un miedo enorme en los ojos. La recibimos con té, mantas suaves y una frase escrita en la pared. Aquí nadie te va a obligar a hacer otra cosa que tú misma. Lloró. Yo también, porque esa era yo. Hace unos años, hoy vivo con Elías en un pequeño apartamento lleno de plantas, libros y ventanas abiertas. No tenemos una vida perfecta. Peleamos, dudamos, lidiamos con nuestros pasados, pero no hay máscaras, no hay imposición. Solo verdad. Mis padres y yo hablamos. No como antes, pero desde un nuevo lugar. El respeto ha reemplazado la autoridad. El silencio ya no duele. Y el amor, aunque aún torpe, ya no asfixia. Y yo me convertí en la mujer que mi yo de 22 años soñaba ser mientras lloraba en silencio frente al espejo. Fuerte, libre, imperfecta, pero auténtica. ¿Alguna vez sentiste que para ser feliz tenías que romper con todo lo que conocías? Esta historia también puede ser la tuya. Suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, también celebramos los finales que empezamos a escribir por cuenta propia. Gracias por acompañarme en este viaje. Que tu historia, como la mía, se convierta en testimonio de que el amor verdadero empieza por una elección, la de no traicionarte nunca más.